En octubre voy a ser una de las ponentes de Ethical Shift, un festival de diseño. Me conectaron y me dijeron, vení a hablar de cómo el podcast es una contribución ética. Amé que lo consideren así y también me encanta la idea de ir a Sevilla en octubre. Ethical Shift es el primer festival dedicado al diseño ético digital. Y como toda buena propuesta que recién da sus primeros pasitos, es genial poder apoyarlos. Si estás en España en octubre, no te lo pierdas, será el 17 y 18. Y vamos a grabar en vivo un episodio del podcast, va a haber talleres, charlas y estoy segura que mucha música y buenos encuentros. Como el tema me interesa, decidí entrevistar a otros de los ponentes del festival. El entrevistado de hoy es uno de ellos. Luis Montero es diseñador y consultor. En esta charla nos cuenta sobre su trayectoria, por qué vale la pena para los filósofos entender el diseño y cómo estudiar filosofía puede cambiar nuestra práctica como diseñadores. Hablamos del poder ontológico del diseño, de los humanos como sujetos de diseño y de mucho más. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Pues soy Luis Montero. Estudié filosofía y publicidad en su momento. Porque yo empecé trabajando en publicidad antes de que el diseño, la inclusión del diseño. ¿Y qué te llevó a esto de escribir sobre filosofía y diseño? A ver, sobre filosofía y diseño, eso es una víctima colateral. Yo llegué a la filosofía, supongo que la filosofía llega a ti, ¿no? Quiero decir, esto hay peña que tiene esta enfermedad, pues Y entonces yo estudié eso. Y en realidad yo escribo todo un poco un librito de filosofía y diseño. Yo escribo sobre todo de la producción de la realidad. O sea, la realidad de pronto es una cosa que está toda hecha. De ahí por eso lo de mundo hecho, ¿no? La realidad está toda hecha, todo está hecho. Y uno de los procesos muy importantes, o por lo menos lo que le da cara a eso que está hecho, es el diseño. Entonces yo llegué dando esa vuelta así, ese meandro grande, llegué al diseño y luego además descubrí que la filosofía y el diseño le importa muy poco. Hay muy poco escrito desde la filosofía sobre el diseño. Y entonces dije, bueno, pues voy a intentar yo aquí, yo que sé, aportar o reflexionar un poco. Y sobre todo, más que intentar cerrar, era, no sé, abrir este camino a ver si a alguien le interesaba desde la filosofía. No tanto desde el diseño, que está guay, pero la filosofía tiene su propia técnica y generalmente es compleja y es difícil de entrar y tal. Y entonces era intentar abrir ese camino para que otros y otras personas que hayan estudiado o les interese o trabajen alrededor de la filosofía o con las herramientas de la filosofía, pues se acercaran al diseño. Lo que pasa es que el diseño es una disciplina muy complicada, para la filosofía, porque el diseño es muy, muy, muy cambiante, muy contingente. ¿Por qué el diseño no tendría que ser despreciable? Porque una de las cosas que vos decís en tus escritos es que como que un poco se desprecia al diseño dentro de la filosofía. Sí, a ver, cuando digo se desprecia, no quiere decir que se desprecie como, no, eso es una cosa repugnante que no vale para nada y tal, sino que es una materia que está muy ligada al mecanismo de producción general, sobre todo capitalista y sobre todo industrial. Entonces, normalmente la gente o los pensadores y pensadoras que están ahí no se centran en el diseño, sino que se centran en todo el proceso. Y el diseño es como una partecita, ¿no? Digamos, de todo el proceso. Imagínate el proceso de producción de una bicicleta, es que tengo ahí mi bicicleta enfrente. Hay un montón de cosas, ¿no? Desde la logística, los proveedores, encontrar un proveedor de caucho, un proveedor de aluminio, un proveedor de carbón, un proveedor de no sé de qué está hecho el manillar, lo que fuera, los pedales, las bielas, lo que fuera, engranajes, y encontrar quién lo ensambla y además darle forma. Entonces, ese darle forma, que ya sé que no, el diseño no es solo darle forma, y que todos los demás procesos se diseñan. Pero esos diseños han venido más tarde, digamos, o se les conoce como diseño más tarde. Quiero decir, antes el diseño de procesos es una cosa relativamente reciente comparado con el diseño industrial de voy a producir este objeto concreto. Entonces, a la filosofía le interesa sobre todo a lo mejor esa parte, quiero decir, todo el proceso, ¿no? Desde que alguien decide voy a producir una bicicleta hasta que lanza la bicicleta al mercado.
y el impacto de la bicicleta y la necesidad de la bicicleta previa, yo qué sé, todas esas cosas. Y no solo el proceso de diseño. Y no solo el proceso de diseño. O no solo la parte que ocupa el diseño, ¿no? De hecho, si entras en la filosofía, en la enciclopedia de la filosofía de Stanford, que yo siempre lo digo de broma, pero cada vez lo digo más de verdad. Ojalá se caiga Internet y desaparezca. Y lo único que merece la pena de Internet es la enciclopedia de filosofía de Stanford, que es como una Wikipedia bien hecha. Y cuando digo bien hecha es porque no está hecha por voluntarios, oye, qué fenomenal, sino que está hecha por profesionales y además pagado. Entonces es una enciclopedia abierta en el que se van publicando artículos. Supongo que habrá un comité de curadores, no sé cómo funciona exactamente, de curadores y curadoras, en el que van publicando artículos o van haciendo peticiones, o no sé cómo funciona exactamente. Y ahí hay, yo qué sé, toda la filosofía o un compendio de toda la filosofía no occidental y occidental. Es decir, no solo es sajona u occidental. Y ahí hay un texto grande, porque la tecnología sí tiene mucho peso en la filosofía. O sea, para la filosofía la tecnología es fundamental. Y si tú buscas diseño, en esa enciclopedia, diseño aparece primero diseño inteligente. Esa idea creacionista de que Dios ha sido el que ha diseñado la naturaleza y lo que hay, y no sé qué, y tal. Eso aparece antes que lo que nosotros tú y yo podemos, o tú y yo y tu audiencia, puedo entender como diseño. Y en lo que nosotros entendemos como diseño es un capítulo dentro de ese apartado que es de filosofía de la tecnología, y además no se refiere a diseño, sino que o a diseño a diseño industrial, digamos, sino que se refiere a planificación del proceso de producción. Ni siquiera tiene que ver con el objeto concreto. Entonces a la filosofía le pilla muy lejos. Seguramente es que el diseño es muy contingente. Quiero decir, tú no sé cuánto tiempo llevas currando. Más o menos 30 años. Pues eso, 30 años. Sí. ¿Y cómo ha cambiado la disciplina? Y mucho cambio, por lo menos en mi propia práctica. Bueno, yo empecé trabajando en diseño industrial, me pasé a trabajar en diseño de interacción y ahora trabajo en diseño de servicios y cosas que tienen que ver con la investigación en diseño. Claro, por eso, que incluso lo que abarca el diseño, ¿no? Antes, dentro de la palabra diseño, era un campo más limitado y ahora el diseño es todo. Hay diseño de personajes para videojuegos, diseño de seres vivos, que está el gato que luego está duchando la siesta, luego se levantará, supongo. Hay diseño de seres vivos, hay diseño de cualquier cosa. A mí me gustó cuando vos decís que el diseño no es solo una herramienta técnica, sino algo que nos hace humanos, porque nos define cómo damos forma al mundo. ¿Vos qué le dirías a alguien que nunca pensó en el diseño como algo filosófico? ¿O qué agregarías a la enciclopedia de Stanford que no tiene? Sí, lo que pasa es que yo creo que habría que empezar a desligar o habría que empezar a deshacer la palabra diseño. La palabra diseño es tan polisémica que no significa nada. Entonces, diseño es, me han diseñado la nariz, el médico plástico, me han diseñado un plan de jubilación, me han diseñado, yo qué sé, es que me lo han diseñado todo. Y cuando algo empieza a abarcarlo todo, empieza a no abarcar nada. Y el diseño se ha convertido ya en ese palabra que empieza a no significar nada, porque en realidad mi hijo estudia diseño. Pues tía, ¿qué está estudiando tu hijo? ¿Sabes? ¿Qué es eso? Yo creo que habría que empezar a desmonopolizar, ¿no? Como cuando hay un monopolio en Estados Unidos y lo parten en varias empresas, a la palabra diseño habría que empezar a descuartizarla y que se empezase y no mediante apellidos, diseño industrial, diseño gráfico, diseño no sé qué, o diseño de servicios, diseño de negocio, diseño lo que sea, que eso no, sino empezar a desligarlo. Porque hay muchas cosas que entendemos como diseño que yo no entiendo como diseño. Es decir, yo entiendo como servidumbres al aparato de producción capitalista de la realidad. ¿Sabes? El diseño, yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en publicidad, yo lo decía mucho de chiste, de que yo trabajaba en el brazo tonto. Bueno, en España hay un dicho que es el brazo armado de la ley. Es decir, la policía es el brazo armado de la ley. Y yo decía que la publicidad es el brazo tonto del capitalismo. El diseño hoy es el brazo tonto del capitalismo. Bueno, también depende en qué estés trabajando, ¿no? Yo estoy trabajando en la mitigación y adaptación al cambio climático, entonces, y me dedico en este podcast a dar lugar a los proyectos de diseño que considero que están haciendo algo por la humanidad. Sí, no lo sé. Yo es que creo que como decía Bell Hooks, creo que era, con las armas del maestro no se construye un mundo nuevo. Ahora, decime una cosa, ¿cómo es que, porque yo sé que hay varios diseñadores y diseñadoras que tomaron cursos con vos cuando sos tan crítico con el diseño? ¿Cómo es que se benefician los diseñadores de tomar cursos sobre filosofía y diseño?
A ver, porque primero, yo he trabajado mucho tiempo, de diseñador. Yo he trabajado mucho tiempo de diseñador. Yo he sido diseñador. El diseñador me ha dado a mí dinero para poder escribir los libros. ¿Y te consideras diseñador? No, no, no. No, para mí diseñador es una cosa súper que no tiene nada que ver, con lo que hacemos ahora. Para mí diseñador tiene más que ver con lo que decía William Morris, ¿no? Creo que era el papá del diseño. Papá del diseño. El diseño era justo lo contrario a lo que hacemos ahora. El diseño era humanizar ese objeto que salía de una máquina. Ahora es al revés, es maquinizar todo lo que producimos. De hecho, me hace gracia que toda la disciplina de diseño es la primera que se va a comer la inteligencia artificial. Porque ya no hay diseño, ya hay solo salidas súper predecibles del proceso de producción o de la construcción del imago del mundo, ¿no? Y yo no creo que yo tenga un punto de vista crítico, al revés. Al revés, yo creo que yo estoy bastante adocenado, ¿sabes? Yo no creo que yo sea muy crítico. Lo que pasa es que creo que hay un adocernamiento general muy grande, muy grande, muy grande, ¿eh? Y no lo digo como crítica, ¿eh? No lo digo como crítica, lo digo como punto de partida positivo. Quiero decir, el mundo se ha convertido en una especie de, y ya no hablo de diseño, ¿eh? De máquina de hiperchantaje, ¿sabes? Si mañana si mañana empiezas a hacer lo que quieras, la máquina de chantajes para que eso no pase es salvaje. Desde tu hipoteca, tu alquiler, tu supermercado, tu no sé qué, es que no puedes vivir. No puedes vivir. Entonces, la vida solo es. Entonces, vivimos tan sometidos a un chantaje tan grande que es imposible. El acto de rebelión se ha convertido en un acto de accesos. Es decir, es que tienes que ser como un asceta religioso, irte a vivir al campo y no consumir nada y no vestirte y comer flores o algo así. Bueno, vamos de vuelta a lo que te quería preguntar, que es que vos das cursos de filosofía para diseñadoras, ¿cierto? Entonces, me interesa saber qué te parece que tenemos que aprender sobre filosofía o cómo podemos usar la filosofía los diseñadores y las diseñadoras. Es que, a ver, la filosofía no tiene un uso, ¿eh? O yo por lo menos no se lo veo. La filosofía no vale para nada. Porque cuando vale para algo, es porque al poder le interesa que valga para algo. Entonces, a ver, la idea era más que dar un curso de filosofía para diseñadores y tal, que suena súper rimbombante y tal. Había dos tipos de participantes en el curso, ¿no? Digamos. Bueno, habría muchos, pero había dos mayoritarios. Uno hay un colectivo, y cuando digo colectivo no es un colectivo organizado, sino que es un colectivo compuesto, es un conjunto de personas que tienen una cierta malestar por trabajar en diseño. Es decir, porque muchos trabajan para bancos y bancos es casi lo menos malo de lo que puedes trabajar. Fíjate cómo será, fíjate cómo será la movida, ¿sabes? Fíjate cómo será. ¿Cómo hemos aceptado que la explotación se haga parte de nuestras vidas? Y entonces están en esa situación en la que, joder, no, se van a casa y se meten en la cama y tienen problemas de conciencia. Vamos a llamarlo problemas de conciencia, ¿vale? Sí, o sea, que su día a día y su práctica de diseño no se alinea con sus valores. Sí, sí. Y luego había otro conjunto que a veces hay un área común en ambos dos. Había otro gran conjunto de gente que tenía inquietud filosófica y le faltaba eso que falta, lo que yo intentaba explicar antes, y es que no hay un approach filosófico al diseño. O sea, no hay, cuando alguien habla de fenomenología, en filosofía a nadie se le ha ocurrido bajar fenomenología al diseño, cuando el diseño es un proceso, muchas veces, no solo, porque el diseño es tantas cosas pero muchas veces es un proceso fenomenológico. Entonces era un poco el intento de acercar esos dos puntos, esos dos campos, a ver, mi idea era que para que cualquiera de los que viniera de cualquiera de los dos lados pudiera saltar al otro lado. Pasó más que los diseñadores empezaron a leer filosofía. Y yo creo que ese es un poco el camino. Luego ya que yo tengo una visión más crítica, menos crítica, no sé qué y tal, eso es que ya cada uno tiene la suya, ¿no? Y no hay más. Y me imagino que es muy complicado no tenerla. Sales a la calle y ver lo que hay. Vos decís que el diseño tiene un poder ontológico y eso es lo que lo hace importante para la filosofía. ¿Qué quiere decir que el diseño tiene un poder ontológico? A ver, aunque esto, quiero decir, estas palabras así, las esdrújulas en filosofía, son súper discutibles, ¿eh? Quiero decir, tienen mucho significado dependiendo de quién las esté diciendo. Pero más o menos ontología es la rama de la filosofía que se pregunta por el ser de las cosas. Yo qué sé, ¿qué es este ratón, no? Este gato que está aquí o qué soy yo. Pero ¿qué soy? No como conozco lo que yo soy, sino qué soy.
Y esa es la pregunta de ontología. Esa es la pregunta de la ontología, digamos, ¿no? Sobre todo de Heidegger, que es como el papá de la ontología moderna o contemporánea. Entonces, y ya retrotrayéndome, Platón hablaba una frase que se decía: la realidad se produce. Es decir, la realidad se me presenta. Yo cuando salgo a un parque, veo árboles, veo el suelo, veo el cielo, tal, no sé qué, esa realidad se me presenta. Y esa realidad, esa presentación es una producción de la realidad. Durante milenios, esa producción de la realidad era algo que era ajeno al humano. Había lo que había. Yo qué sé, pues ese cielo, ese suelo, ese tal. Ahora eso que se me presenta como realidad está producido por el humano. O la máquina, me da igual, que es una extensión del humano hasta que no lo sea, una extensión del humano. Y en esa producción de la realidad, lo que le da cara, lo que me entra por los ojos, ya sé que el diseño no es solo eso, pero también es una parte muy importante, es esa. Lo que a mí me entra por los ojos, y cuando me refiero me entra por los ojos, es lo que me ataca a los sentidos. Los estímulos que yo recibo del objeto o de esa realidad muchas veces son resultado de decisiones de diseño. En tus libros, una de las cosas que decís es que nosotros, las personas, somos un objeto de diseño y que podemos ser diseñados. ¿Eso cómo nos influye? ¿Qué es lo que quieres decir diciendo que podemos ser diseñados? Sí, bueno, sí. Voy a intentar explicarme porque es una de esas frases que se dicen. A ver, las personas es un concepto muy ancho, ¿eh? Que es una persona, hostia, esto ya es una pelea y podemos estar aquí 80.000 millones de días discutiendo que es una persona. Y más sobre todo ahora que pues, personas puede ser millones de cosas, ¿no? Los ríos son personas. Vosotros tenéis un gorila en Argentina, que es persona. Sí, sobre eso ya hice un episodio que tiene derechos, como que los ríos tienen derechos, las montañas y también Sí. los Sí, orangutanes. pues esto tiene que ver, y volviendo un poco a la palabra anterior, con la pregunta anterior, tiene que ver con una cosa que se llamó la descentralización ontológica. Es decir, antes la ontología se entendía como, no exactamente, pero para entenderlos, como una pirámide. Cada cosa era lo que era, tenía el ser que era, y en la cúspide de esa pirámide, a ver, si eres muy creyente, estaba Dios, pero si te refieres a las cosas concretas del mundo, estábamos los humanos, ¿no? Éramos los reyes de la cúspide del tal. Desde finales del siglo pasado, más o menos, empezaron a decir, esto es una estupidez. No tenemos derecho a ocupar ninguna cúspide porque nosotros vamos a ser mejores que una mesa, que una tabla, que una avispa o que una nube. No lo sé. Entonces ahí hubo hubo una descentralización ontológica o una descentralización ontológica, ¿no? Cada forma de ser era importante simplemente porque es, independientemente de los atributos que compongan que compongan esa forma de ser. Entonces ahí se abrió la idea de persona, y por eso te decía que nos podíamos enrollar mucho que es una persona. Ahora, suponiendo que las personas nos referimos a personas humanas, humanos no solo humanos, sino humanos con agencia quiere decir eso que legalmente se refiere a mayores de 18 años, que es una estupidez, pero que también me refiero a personas que no están en coma, personas que son mayores de edad. Mayores de edad me refiero que tienen uso verbal fluido y comprensión lingüística, etcétera, 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 que eso no depende tanto de la edad, sino depende mucho de la formación o la educación. Y mucho de eso que nosotros somos está diseñado. Es decir, nuestros cuerpos son objetos de diseño, y eso creo que es complicado discutirlo, porque todos tenemos más o menos claro cuánto pesamos. No, si yo te pregunto a ti cuánto pesas, y además somos capaces de traducirlo en un número. En un número comparable, tu peso con el mío, el del frente, el del otro, no sé qué, no sé cuánto. Eso es una pregunta impensable hace 80 años. Hace 80 años tú le decías a alguien cuántos pesa y te diría que mucho o poco. No tenía ni puta idea. O 100 años, no tengo ni idea. Y además tenemos franjas de peso óptimas frente a franjas de peso subóptimas. Por edades, por constituciones, me da igual. Pero hay percentiles de peso que definen que tu cuerpo es sano o tu cuerpo no es sano. Y tu cuerpo es sano tiene que ver no con la idea de la salud, sino con la producción. Entonces, somos objetos de diseño. Y luego, subjetivamente, poniendo que haya dos ámbitos generales, que uno sería la subjetividad de la persona y otro el aparato físico de la persona, y ya no quiero entrar en lo que llevamos puesto, cómo nos presentamos ante los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está diseñado. Incluso cómo entendemos que el otro entiende cómo nos entiende, todo eso está diseñado. Incluso nuestros aparatos, sí, nuestras subjetividades están diseñadas, que es una cosa súper reciente. No sé si tiene tanto que ver con las tecnologías del yo de Foucault, que sí, que él empezó a hablar de estas cosas y tal, pero es
¿Por qué de pronto esto? Yo no tengo ya redes sociales porque me aburren mucho, pero no sé si te has fijado alguna vez que en redes sociales de pronto empezaba una palabra nueva con determinado significado político. Supongo, a ver, yo soy de izquierdas y entonces entiendo que yo estaba más influido por la izquierda, pero entraba una palabra nueva que definía no sé qué campo, con la velocidad que se asumía esa palabra como modo de expresión y definición de ese campo, era salvaje, era enorme. Supongo que a la derecha pasa exactamente igual, lo digo porque también todos hablan de utilizar el mismo diccionario. Los wokismos, no sé qué, esas mierdas que dicen los de derechas. Si el aparato es capaz, o si el aparato, si la maquinaria, si el sistema, me da igual cómo queramos llamar, la estructura o la superestructura es capaz, si la estructura es capaz de definir la superestructura, y ya me pongo marxista, es que ella es capaz de definirlo todo, en términos de lo que es un humano. Y de hecho, dentro de nada vamos a empezar a tener códigos genéticos humanos definidos por máquinas. Porque eso es relativamente fácil de hacer. ¿Cuál es el código genético óptimo? Es lo mismo que hemos hecho con los pesos. Y todos hemos aceptado que mi peso, yo estoy sano o lo que sea, entre 80 y 90 kilos, por decir. No lo sé. Y todos tenemos esas franjas. Pues lo mismo va a pasar con los códigos genéticos, lo mismo. Y lo van a definir no va a diseñar máquinas. Le estoy ya poniendo un ejemplo un poquito distópico. Vamos a llevarte de vuelta, vamos a traernos a cosas concretas. Tenés un canal de Telegram con más de 300 personas sobre filosofía y diseño. Ya no, tenía 1000 personas. Tenía 1000 personas, pero ya no lo tengo, me aburrí. ¿Pero qué hacían 1000 personas en un canal de Facebook de Telegram, charlando de filosofía y diseño? No, a ver, era peor, no hablaban, solo hablaba yo. Ni siquiera había la posibilidad de contestar. ¿Pero qué es lo que les querías comunicar vos? Porque por algo lo armaste, lo manejaste. O sea, evidentemente si había tanta gente que pasaba algo interesante. O es que iba a decir otra cosa. Cuando empecé a escribir filosofía, o la filosofía no se escribe. O sea, la filosofía se habla. Uno es capaz de darse cuenta que entiende algo cuando es capaz de explicarlo. Por eso casi todos los autores de filosofía son profesores. Y no son profesores porque les guste dar clases, que a lo mejor les da igual. Es porque necesitan escucharse contándolo. Entonces, cuando se están escuchando, son capaces de, hostia, esto está bien organizado, esto está bien hilado, esto está bien construido, esto está mal construido, o esto está mal fundamentado. Luego, si además tiene gente de frente que es interesante y tal, y te da buen feedback, fenomenal. Pero fundamental es escucharte. De hecho, cuando Kant escribió lo que escribía, todas las tardes se llevaba a su mayordomo a dar una vuelta de 1 hora. Y le daba el coñazo. Y le contaba su cómo molaría al haber leído la biografía del propio mayordomo. A lo mejor sabía más que Kant, ¿eh? O sea que vos tenías este grupo de Telegram para que te escucharan. Sí, entonces, no era para que me escucharan. Era para leerme yo, era para escucharme yo a mí mismo diciéndolo. A ver si, entonces, por eso no había feedback. Porque, aparte de que 1000 personas dando feedback, que es aquello es una locura, y hubiera necesitado una vida para gestionarlo, era porque el canal, la idea fundamental era yo leyéndome, escribiéndolo. Y escribiéndolo en público, porque también es verdad que había determinada gente que podía conectar conmigo a través de otros canales. Entonces me preguntaban cosas, no sé qué, no sé cuánto y tal, o salía temas en charlas. Entonces yo me imagino que había tanta gente porque no sé por qué los cursos, el canal, tal, no sé, yo me puse de moda, a lo mejor en España, ¿eh? Bueno, pero ¿qué te parece que fue esa contribución al diseño que hizo que los diseñadores tengan ganas de escucharte? Yo creo que tiene mucho que ver también con esa especie de falta de fundamentación o de concretización del diseño. El diseño es una palabra que ha ido ganando capacidad de abstracción con el tiempo. Lo que te decía antes, ahora todo es diseño, y como todo es diseño, nada es diseño. Entonces yo me imagino que también es un intento de intentar entender lo que están haciendo. ¿Sabes? Que es muy complicado. El diseñador de pronto está ya no solo en términos de qué estoy haciendo en este proyecto en concreto, no sé, en esta pasada de pagos o lo que sea, sino qué estoy haciendo en general. O sea, ¿esto para qué coño vale? ¿Qué es esto que estoy haciendo? Bueno, según vos, el diseño no se puede definir, pero la filosofía nos puede ayudar. ¿De qué manera nos ayudan? A ver, sí, no, a ver, yo no digo que no se puede definir. Yo digo que el diseño. Es que lo que pasa es que esto no querías que me pusiera crítico, ¿no? Pues ahora vas a ver. Cuando yo trabajaba de creativo publicitario, antes de trabajar en diseño, la creatividad publicitaria era como el capitalismo es capaz de domesticar el talento. Era una forma de que pintores y escritores trabajaran para el sistema productivo. Y además estaba muy bien pagado. Ahora eso le pasa al diseño. ¿Sabes? Lo que pasa es que ya no hay tanto escritor, porque ahora como todo lo hacemos vía pantallas y tal, y pues no se lee tanto. Y no hay tanto trabajo de concepto como había antes,
pero o hay otros trabajos de concepto diferentes, no lo sé. Pero no son tan literarios, de alguna forma, tan escritos. Y entonces, en ese momento hay muchos personajes que se preguntan, "Jo, ¿dónde coño estoy?". No porque lo que yo hago sea malo, sea bueno para el mundo, malo para el planeta, no sé qué, tal, yo qué sé, eso no es, eso cómo lo vas a saber. De hecho, ni siquiera sabemos, a lo mejor Trump es cojonudo para el planeta, porque acaba Trump y acabamos hartos y nos convertimos todos en ángeles. Yo qué sé, no sé, no tengo ni idea. No creo, porque no ha pasado nunca en la historia y Trump ha habido varios, y peores que Trump. Pero bueno, es muy difícil el definir con claridad qué es lo que estoy haciendo hoy si trabajo en diseño. Entonces, por eso el diseño es difícil de... Y luego, es difícil de definir porque al propio estamento de diseño no le interesa definición. Sí, el diseño ha sido muy variable porque ha sido tan variable como los mecanismos de producción. Entonces, el diseño no se quiere quedar en diseño como lo teníamos en los años 50 o diseño como lo entendíamos al cambio del siglo XIX al XX. El diseño también quiere variar, ¿no? De hecho, el diseño, yo creo que uno de los problemas del diseño es que el diseño se ha olvidado de sí mismo. De hecho, hay cosas prácticas dentro del diseño hoy que son la negación del propio diseño. Los design systems y todas esas cosas. Ahí ni Dios, nadie diseña nada. Solo se dedican a aplicar cosas, a aplicar cositas. ¿Sabes? Eso es lo contrario del diseño. Y no solo eso, hay muchas más. Bueno, algunos usan para diseñar el design system, ¿no? Los sistemas de diseño. Sí, todo claro, pero porque todos lo llamamos diseñar. Yo es que por eso decía que yo empezaría a romper la palabra diseño en varias cosas. No sé, es que no me quiero poner tampoco muy pesado, porque si no parezco un viejo regañón. Un viejo regañón. Y últimamente también por eso he dejado las clases, he dejado todo, porque creo que el diseño, vamos a hablar de cosas más positivas, más allá de mis libros y esas mierdas y tal, que por eso yo ya ni los leo. Quiero decir que si alguien los tiene, es fenomenal, como introducción al diseño, pero como señor, y además señor, quiero decir, como señor cis que siempre ha ocupado la cúspide de la cadena de la representación social y esas mierdas, con todas las atribuciones que tenemos y todos los tíos, quiere decir, y siendo consciente de ese privilegio, sí creo que el diseñador o diseñadora hoy tiene un papel complicado. Es decir, si yo me plantara en 25 años y pienso si quisiera hacer diseño, no lo sé. Y te voy a hacer súper tonto. Yo empecé a trabajar antes de que hubiera ordenadores en las oficinas, o sea, la prehistoria. Pero hemos perdido mucho sobre el resultado, la proyección de nosotros mismos en eso que estamos trabajando. Es decir, ahora todos los diseños son casi todos iguales. De hecho, si yo veo los premios nacionales, una vez me invitaron a ser jurado de los premios nacionales de diseño. Y dije, no puedo serlo, a mí todos los diseños me parecen iguales. Parecen todos el mismo. Cámbiame el diseñador, me pones uno, me pones otro y me bajas la misma lámpara. Seguramente porque está hecha con las mismas herramientas, con el mismo proceso de producción. Si tú quieres contarle algo al mundo, y el diseño es una forma de contar, como yo entiendo el diseño, una forma de contarlo, como una mirada, tú la quieres plasmar en algo, dentro del aparato de diseño general que hay, es muy complicado. Muy complicado. Me da igual que hagas diseño de servicios, que yo he hecho muchos servicios, que hagas lo que sea, me da igual lo que sea, la variabilidad en las respuestas, en las producidas es muy poca. ¿Y qué tendríamos que hacer para que exista esa variabilidad de la que vos hablas? Le ha pasado un poco como a la música. Jolín, que la música era, mira que es complicado encasillar la música, meterla en un cajón, y que toda sea igual. Joder, la producción musical es muy parecida. Si tú coges a un chaval o una chavala de 22 años, le das una máquina y lo primero que programa es un 4x4. Y dices, hostia, ni siquiera tú como latina y yo como español, ni siquiera nuestras músicas tradicionales son 4x4. Es decir, la música que cantan tus padres o la música que cantan mis padres ni siquiera es un 4x4. Y sin embargo, lo primero que metemos en la máquina es un 4x4. Está bien, pero ¿cómo me sirve la filosofía para salir de ahí y poder realmente hacer algo que tenga más que ver con mis raíces, mi identidad, lo que quieras? No, es que, a ver, el rol de la filosofía, creo que el salir de ahí empieza por... Si yo tuviera que buscar una salida, empezaría a volver por lo de William Morris. William Morris era un señor marxista, que no entro en que sea marxista y eso lo haga mejor o peor, pero era un señor que como era marxista, tenía una idea de cuál era la amenaza implícita en su trabajo. Yo creo que no todo diseñador hoy y diseñadora hoy son conscientes de las amenazas implícitas en su trabajo. Entonces, por un lado. Y luego, por otro lado, creo que hay nociones de otras prácticas que históricamente también han tenido mucho que ver con la producción de la realidad del objeto. Las artesanías,
que habría que empezar a recuperar. Es decir, hay una relación entre el cuerpo y la artesanía. Entre el artesano, su cuerpo, la artesana, su cuerpo y eso que produce. El diseño lo hemos abstraído mucho, seguramente también por mediación de los Grata y de Adobe y esas mierdas. Lo hemos abstraído mucho y hemos eliminado el cuerpo. Incluso cuando diseñamos cosas para el cuerpo, hemos eliminado el cuerpo. Hay que recuperar el cuerpo para el diseño. Y ya sé que me vas a decir, vale, eso es súper abstracto, ¿eso qué coño es? Eso quiere decir, por ejemplo, la herramienta hay que empezar a entenderla como el útil. El útil es la extensión de mi cuerpo. Para un carpintero, un formón es una extensión de la mano, o una maza, o una gubia. Y cada uno es dueño de esa maza, esa gubia y ese formón. Él tiene esa maza de esa madera porque tiene esa densidad que el golpe le gusta. Él afila el formón como sea porque le hace el corte que quiere. Y para tener el mismo corte, no todos los artesanos tenían la misma respuesta. Hoy sí, porque hoy ninguno de los diseñadores somos dueños de la herramienta. La herramienta de diseño, me da igual que sea Sigma, que sea no sé qué, ninguno sabemos cómo coño entrar en ese código y tocarlo, y no vamos a perder el tiempo en hacerlo eso. Pero a lo mejor deberíamos tener que empezar a diseñar plataformas de diseño, como se llama, Creative Suites o como se llamen, de código abierto, no sé, yo creo que en Linux, no soy yo muy del artesano de CNT, pero sí creo que en Linux hay formas de entender cómo el colectivo puede ayudar a corporeizar un producto muy, 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 muy abstracto como es el código. Esta entrevista es parte de las listas Educación en Diseño, España y Diseño, Inteligencia Artificial y Diseño UX. Las listas las encontrás en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Luis reflexiona sobre la descentralización ontológica, donde ríos y orangutanes tienen derechos. De estos derechos, como el derecho de la orangutana en el Zoológico de Buenos Aires, hablamos ya en el episodio número 3 de este podcast, con Mauricio Corbalán. Y en otros episodios de la serie Diseño con lo no humano, también encuentran material referido al tema. Otro de los temas que trae Luis y que exploramos bastante en este podcast es esto de traer y volver al cuerpo. Incluso hace poco empecé una lista que se llama Danza y Diseño, donde compilo las charlas en las que hablamos sobre la intersección de la danza con el diseño. Sigamos escuchando a Luis, que tiene mucho más para contarnos. ¿De qué manera están la ética y la política intrincadas? Que es algo de lo que vos hablas en tus escritos. Sí, a ver, tú imagínate, hablábamos de diseño de servicios, ¿no? Diseño de servicios es fundamentalmente una forma de diseñar comportamiento, de diseñar respuestas. Y una respuesta diseñada, desde el punto de vista ético, es bastante problemática. Es difícil descender desde el punto de vista ético que yo voy a promover un determinado tipo de respuesta ante un determinado tipo de estímulo, aunque sea la más eficiente. Entonces, por eso te digo, si eso ya es problemático en términos éticos y es algo que estamos súper habituados, es decir, cómo se plantea la cola delante de la caja de un supermercado, cosas así, que son cosas que están todas diseñadas, o cómo pasamos el carnet de residente por el transporte público para pagarlo, lo que sea, o cómo echamos gasolina, hacer que eche gasolina, yo qué sé, lo que sea. Si todo eso está diseñado, el componente ya no sé si trasciende lo ético para convertirse en político o trasciende lo político para convertirse en ético. O lo que hace es que trasciende ambos dos para que lo ético y lo político se conviertan en una cosa, en una misma entidad. Y esa entidad es isométrica con el sistema y además, como decíamos antes, es obligatoria, porque es un aparato de hiperchantajes alrededor del sistema para que tú obedezcas ese sistema. Entonces, es ético, sí. Es ético y es político también.
Pero no entiendo por qué decís, perdón, pero allí hay algo que no me queda claro. ¿Por qué me decís que es ético y político cuando estamos haciendo diseño de servicios? Ponele en el caso mío que trabajo para el sector público. Pero da igual, incluso a lo mejor, bueno, a ver, yo qué sé, no voy a decir nada. No, No voy dale, a decir decime, nada. si ¿para qué estamos acá? Para que me digas. No, quiero decir, porque intentar hacer de lo público algo gestionable como lo privado, uf, como y vuelvo a Bell Hooks, con las herramientas del amo se construye la casa del amo, pero no se destruye. Una extensión salvaje del neoliberalismo. Pero no queremos servicios públicos que sean más accesibles. Sí, pero a ver, ha habido épocas en la historia en que los servicios públicos eran muchísimo más accesibles y no se diseñaban. Y eran mucho, porque el problema no es un problema de diseño, es un problema de políticas. Sí, una parte es un problema de políticas. Es un problema, y luego el diseño lo hará más o menos eficiente si quieres que haya una capa de diseño. Pero yo ahí no necesito diseño, necesito dinero, necesito presupuesto. Necesito que los servicios públicos estén bien financiados, que no haya negocios privados en cosas como la salud, la educación, un montón de cosas, pero eso ya es contenido de lo que ahora se llamaría ideológico, que en los años 70 en Europa eran básicos, y ya no te cuento nada en Suecia. Entonces, ¿por qué ahora se diseña? Porque estamos aplicando herramientas de la industria privada, de la empresa privada, a ámbitos públicos. Cuando son fines distintos pero en fin, no sé, yo no voy a entrar ahí. No voy a entrar ahí. Ok, está yendo a una conferencia, a un congreso que se llama Ethical Shift en Sevilla, donde vas a hablar le vas a hablar a diseñadoras sobre ética. ¿Cuál es el mensaje ahí? El problema de esto es que, yo conozco mucho a Ramón y seguramente es de una época en la que yo con él he hecho proyectos de ética, ¿eh? Intentar que el proceso de diseño sea más ético. Cuando decimos ético, a ver, hay millones de formas de entender la ética y la ética sobre todo es una forma de justificar o es una forma de argumentar, más que algo tenga que ver con el bien o el mal. Pero bueno, yo he trabajado con él y he hecho muchas cosas con él y tal. ¿Y cómo hacían para que un proyecto de diseño sea más ético? No, yo no hacía con el proyecto de diseño, hacía metodologías de diseño. Bueno, ¿cómo te aseguras que una metodología del diseño sea más ética en todo caso? Pues fundamentándola un poquito bien y que luego las herramientas de diseño estén alineadas con esa fundamentación. Y luego siendo conscientes, a ver, no hay nada puro. No hay nada puro. Quiero decir, yo ahora puedo criticar el design thinking metido o el diseño de servicios metido en la pública, lo puedo criticar y tal, pero no hay nada puro. Es decir, además la pureza es una idea muy occidental, muy rara, muy rara. Bueno, el caso es que hay una de las cosas, de las nociones que yo creo que son fundamentales, no es tanto decir, oye, que eso es todo malo, porque siempre hay algo malo, sino que por lo menos los que estamos trabajando en estas cosas seamos conscientes de eso malo que hay. Que muchas veces la superestructura ideológica del propio aparato de diseño nos ciega frente a eso. Y entonces, una vez que tú sepas que lo que estás haciendo a lo mejor es una extensión del neoliberalismo dentro de la pública, pues ya por lo menos si tienes esa conciencia, si eres sabedora de eso, puedes meterle mano y trabajarlo como sea. Pero si no lo sabes, nunca lo podrás trabajar. Entonces yo entiendo la ética aplicada al diseño un poco en ese sentido. Vamos a intentar ayudar a que desde las herramientas que otorga la filosofía, sobre todo muchas son herramientas de análisis y muchas son herramientas metodológicas, vamos a intentar destilar qué es aquello que no nos gusta de las prácticas que tenemos y que además tengan una cierta alineación con tu set de creencias personales, ¿no? Tú tendrás una orientación ética X, la que sea, y el de al lado tendrá otra. Todo esto diciendo que esto no tiene nada que ver con el relativismo, ¿eh? Los nazis tenían ética y era nazi y no nos gusta. No, quiero decir, hay marcos mejores y marcos peores, obviamente, pero la gente que tiene marcos peores, estos no me llaman a mí. Ok, vos decís que hay herramientas que otorga la filosofía que nos podrían ayudar a tener esta alineación entre nuestra práctica como diseñadores y lo que creemos. ¿Cuáles son esas herramientas? Es que ya te lo he respondido un poco. Quiero decir, esas herramientas, luego lo que no hay es herramientas, eso es una idea muy de diseño. Una herramienta muy concreta que hace esto y produce esto y la salida es esto, el input es este y el outcome es este y no sé qué, y además afecta a estos stakeholders y esas cosas. No, esto no funciona tanto así. Y si funciona así es mentira. Porque no te interesa el outcome, te interesa el camino.
que es una cosa que ha olvidado también el diseño. El diseño se preocupa mucho del resultante de su proceso y no se preocupa tanto del camino. Ahí en la reflexión te interesa mucho más que el camino, perdón, mucho más que el resultado. Quiero decir, en filosofía todo el mundo puede tener ideas y seguramente las ideas de Nietzsche las han tenido 100.000 millones de personas antes, seguro, seguro. Porque lo interesante de Nietzsche no es las ideas en concreto, es a partir de qué habla y cómo llega hasta eso que llega. Y la filosofía, además, ya ni te cuento nada de la analítica estadounidense o la de Europa del Norte, ¿no? La filosofía tiene mucho más que ver con cómo justifico algo que no que lo que estés justificando. Lo que estés justificando es un poquito, pues bueno, a lo mejor hoy es esto y mañana es lo otro, no lo sé. Pero si la justificación es buena, me obliga a esa consecuencia. Entonces, las herramientas que vosotros o muchas veces los diseñadores buscan como recetas mágicas o pociones mágicas, polvos maravillosos, lo que fuera, que esto en publicidad se tenía clarísimo, los polvos maravillosos eran la droga. Eso era una cosa que la publicidad lo tenía más claro, era más sana para eso. Esas recetas son sobre todo mecanismos de autoconocimiento, por decirlo. Y ya las has mencionado. Muchas veces es levantarte el conocimiento de todas las consecuencias negativas que puede tener todo lo que estás haciendo tú. Para no darte las soluciones, yo que sé cuáles son las soluciones, tú tampoco las sabes, no las vamos a saber nunca. Seguramente porque no sabemos cómo se soluciona. Quiero decir, a lo mejor las consecuencias son a 2000 años. ¿Cómo coño soluciono eso? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero sí que si eres consciente, por lo menos tienes una capacidad de distanciamiento de eso que estás produciendo, que te convierte en dueño de eso, paradójicamente. Y uno de los problemas que tenemos ahora mucho con el mundo del diseño es que los diseñadores el proceso de diseño es dueño del diseñador. Y el diseñador no es dueño del proceso de diseño. De hecho, ahora vivimos una especie de situación de diseñadores sin agencia, porque no toman decisiones ya, sino que el proceso ya está tan destilado que toma esas decisiones de diseño. Pues la filosofía sirve o esas prácticas son levantar ese tipo de problemas que a cada uno les afectan. Por eso no hay soluciones tan bien concretas, porque a cada uno les afectan unos concretos. A ti te puede afectar más, no sé, trabajar con la privada, no tengo ni idea, o con un banco, o con la industria química, yo qué sé. Lo estoy diciendo con las tabaqueras, no sé, lo estoy diciendo algo. Y a otro le puede afectar más el trabajar, no sé, en un entorno que explota en algún momento a alguien en los países en desarrollo, no lo sé. Cada uno tiene sus sensibilidades y cada uno tiene sus requisitos. Y además es que y a mí me parece que está bien, esos requisitos cambian y esas sensibilidades también cambian, y mutan, evolucionan, y por eso también cambiamos como personas. Entonces, esas prácticas responden a momentos concretos de cada una de las personas, de ti ahora o de mí ahora, pero entonces no valen como soluciones universales, practicables, que yo pueda contarlas aquí, como si fuera autoayuda, porque para eso estaríamos en autoayuda de diseño, que por cierto, entre tú y yo, es un nicho de negocio cojonudo, ¿eh? Es decir, si eres un poco cínico y tienes un poco de labia. ¿Autoayuda te referís a diseñadores haciéndole mentorías a otros? Sí, 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 o vendiendo, sí, no sé, eso porque eso ya es una práctica habitual. Una práctica habitual que, por cierto, es derivada de un proceso de ruptura, del proceso de incorporación del aprendiz al mercado laboral. Cuando yo trabajaba en publicidad, te pasabas más o menos un año siendo trainee. Era una forma de explotación, porque cobraban muy poco y trabajaban mucho, tal, no sé qué. Pero por el otro lado tenía una contrapartida, y es que había gente muy formada que te enseñaba en el día a día. Entonces no había academias, no existían las academias de publicidad ni nada de esto. Era una artesanía que se aprendía en el puesto de trabajo. Eso se ha perdido hoy. Entonces ahora necesitamos todas estas cosas que es verdad que son remedios de autoayuda o extensiones de la autoayuda, ¿no? El coaching, el mentoring y todas esas cosas. ¿Qué nos recomendás leer, escuchar, mirar? ¿Qué te está inspirando? Hay una serie ahora que sois muy de series, yo no soy muy de serie, pero hay una serie de un cómico americano que se llama The Rehearsal, el ensayo. Esa serie está muy bien. Esa serie está muy bien. Y por cierto, si haces diseño de servicio, te va a gustar. Y no es crítica, ¿eh? No es la típica serie, no es la típica serie crítica y tal, sino que tiene una propuesta muy interesante. Es una especie de serie narrativa, pero como con falso documental, no sé, está muy bien. Juega con géneros, está chula. Lecturas, joder, hay un francés, Stéphane Vial. Hay uno que se llama El ser y la pantalla. No sé si están en castellano, ¿eh? Le Redeján, no sé si están en castellano, y otro se llama el corto tratado de diseño. Traté de design. Que yo que sé, como introducción a la, no sé, a filosofía
No sé, es otra forma de contar lo que yo he intentado contar en mi libro. Y está bien, no sé, está bien. A mí me parece que está bien. Y este señor sigue, vamos, sigue. Cuando yo tenía redes sociales y tal, yo le seguía a él. Y él seguía hablando de diseño, tal, no sé qué. Y estaba en Twitter. Ahora no, ahora ya no lo sé, pero ya no estoy. Entonces, no sé, este señor me parece que está bien. Luego, pero es muy, si estás empezando a leer filosofía, vale, si sabes filosofía no te lo leas, pues ya te lo sabes. Si sabes filosofía, yo te intentaría que cogieras o el capítulo de fenomenología de la enciclopedia de Stanford, que la enciclopedia de Stanford es plato.stanford.edu, la URL, ¿eh? Y es un buscador, y allí pones lo que quieras y te sale. Que te intentes bajarte la fenomenología, el capítulo de fenomenología, y lo que pasa es que a veces es un poco técnico los textos. No sé, de fenomenología exactamente no lo sé. E intentes acercarlo al diseño, en términos de lo que cada uno haga como diseñador, que ya te digo es súper amplio. ¿Y en el futuro, hacia dónde querés ir con tu práctica? No, yo ya el diseño a mí ya no me dan trabajo. O ya hago muy poco. Desde hace una temporada hago más, no sé, me he convertido en una especie como de esas prácticas que hablábamos sobre la filosofía, pero digo sobre el diseño, pero no, ya no referidos al proceso de diseño, sino referidas, tiene que ver con la tecnología, porque yo otra de las capas que tiene es que yo trabajo mucho con empresas de tecnología. Y tiene que ver sobre todo ahora que están muy de moda o porque todo es así, no sé, con la inteligencia artificial. Entonces estoy una especie en esa encrucijada extraña entre ética, inteligencia artificial, el planeta. Pero las empresas te pagan para hacer ¿qué exactamente? Pues desde supervisiones de trabajos, quiero decir, ellos tienen una máquina que genera este output, que si este output es bueno, es malo, se debería avanzar, no se debería avanzar. A veces entro en los estados iniciales del proyecto y entonces yo, pues en base a lo que yo planteo en términos éticos, no lo que yo crea, sino algo que se trabaja con el cliente y se define con el cliente, se define un campo de respuestas posibles que puede ofrecer esa máquina, porque más allá o no tiene por qué ser un continuo lineal, puede ser esférico, fuera de la esfera no existe mundo y fuera y dentro sí. Estaba pensando que más que una esfera es un toroide, pero bueno. Luego hay otras más banales, que es, por ejemplo, trabajo por una empresa de recursos humanos que están haciendo una gran máquinas que no puedo decir nada por los NDAs. Un día deberíamos hablar de los NDAs y la ética de los NDAs. Habría que romper los NDAs. Todos, no habría que cumplirlos por defecto. Los NDAs son todos una forma de apropiarse la subjetividad del otro. A ver, yo qué sé. Bueno, no puedo contar mucho de qué va por la mierda de los NDAs, pero es una súper inteligencia artificial capaz de machear entre currículums y ofertas de trabajo, ¿no? Universal, encima. ¿Sabes? Porque como estas cosas se les ha quedado pequeño el mundo, pues esto ya tiene que ser siempre todo muy grande. Que tiene más que ver con el mercado de inversiones que con la realidad. Pero bueno, entonces un poco estoy ahí al lado de ese que hay determinadas cosas que no se pueden hacer. O determinadas cosas que se pueden hacer, yo qué sé. Que luego me hacen más o menos caso o me hacen menos caso. Bueno, pero por lo menos saben cuáles son las variables. Sí, y luego yo ahora ya me he practicado, porque no me has preguntado nada por esto, al mundo del documental. Yo ahora hago documental. ¿Documentales sobre qué? Pues mira, sobre medio ambiente. Lo que pasa es que no es medio ambiente. No es medio ambiente. Sobre filosofía de la naturaleza, suponiendo que existiera la naturaleza. Lo digo porque en filosofía naturaleza también es otra de esas cosas que hemos de estar aquí 80 millones de años hablando. Sobre filosofía de lo dado. Sobre de lo dado quiere decir de eso que había en el mundo antes de que nosotros llegáramos y durante mucho tiempo hasta que nosotros empezáramos a pulir, lo que muchas veces tiene que ver filosofía de la gestión de espacios naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Muchas gracias por la entrevista. Luis en esta entrevista tira algunas bombas, como cuando dijo que el diseño no es solo un esclavo del capitalismo, sino que nos hace más humanos, y siguió con que la IA se va a comer la disciplina entera. Nos provoca y nos deja pensando. Quiero destilar con qué de todo esto me quiero quedar para seguir tirando del hilo. Me gustan las entrevistas que son incómodas, esta es una de esas. A Luis, algunas de mis preguntas no le gustan y me las refuta o no me las contesta, o se queja mientras me las contesta. Esa tensión le da dinamismo y me hace estar más atenta. Quisiera hacer mejores preguntas, algo bastante obvio viniendo de alguien que le dedica mucho tiempo a entrevistar,
Y para hacer mejores preguntas necesito entrevistados demandantes que me pinchen y que no sean complacientes. Muchísimas gracias, Luis. Nos escuchamos en el próximo episodio con más diseño crítico y menos engranajes capitalistas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está copublicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.